Listo, ¿sí se ve? Sí, doctora. Muy bien. Hola, mucho gusto. Soy la doctora Lady Ruiz. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias por invitarme y reunirnos nuevamente. Bueno, ya a varios los conozco por haber rotado ahí en el Hospital Pediátrico de Tacubaya. Entonces, con respecto a la ponencia del día de hoy, pues vamos a ver qué hacer y qué no hacer en la atención del paciente quemado, obviamente en el paciente pediátrico. Y es como a un grosso modo, porque realmente es un apartado, digamos, bastante extenso. Entonces vamos a empezar para no retrasarnos. Y bueno, con nosotros el por qué debemos de saber acerca de esto, esta presentación, no, bueno, esta diapositiva me gusta mucho ponerla porque realmente el saber atender a un quemado, a un paciente pediátrico, independientemente si es quemado o no, pero es para tratar a nuestros pacientes, obviamente de la mejor manera posible y que tengamos un resultado exitoso. Entonces, aquí tenemos a una pequeñita que de hecho está en el área de la terapia intensiva. Este, y esta pequeñita pues se cayó en el suero de la leche, en el que está hirviendo, y se quemó pues una gran extensión de su cuerpo. Realmente estuvo muy, muy grave, estuvo con choque séptico, hizo choque séptico refractario, las quemaduras también pues estuvieron infectadas, hizo además también mucha alteración porque como cayó en una sustancia, digámoslo así, corrosiva, que es el suero de la leche, pues la verdad estuvo muy grave. Aquí estaban sus primeros momentos de la extubación y posteriormente pues se egresa. Entonces ella se quemó así toda la carita porque cayó como, o sea, se cayó así de cabeza sobre el suero de la leche. Entonces toda la cabecita y todo está quemadito. Y estaba quemadito y si se ven, aquí es el día de que ella se va a casa. La carita quedó bastante bien, de hecho ni siquiera hubiera parecido que se hubiera quemado. Y miren, está como si nada, incluso hasta se ve un poco más grande. Entonces, realmente la importancia o el saber de la atención de estos pequeños, pues es para esto, para tener un resultado exitoso. Entonces, vamos a conocer a las quemaduras. Se definen como un daño a la piel y tejidos que van a ser causados por una alteración térmica, eléctrica, química. En la quemadura vamos a tener nosotros necrosis. Dentro de las necrosis se dice que puede haber o puede iniciar más bien hay necrosis ya desde el primer segundo cuando está a una temperatura mayor o con 69 grados centígrados y una hora después con 49 grados. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando los niños se queman con agua hirviendo, que generalmente es porque los iban a bañar o algo, o están calentando algo, pues por ejemplo, en el punto de ebullición del agua, pues puede ser a 100 grados. Entonces, esa agua hirviendo seguramente ya estaba a más de 69 grados de temperatura. Y en el momento en el que toca la piel del pequeño, en el segundo inmediato ya va a empezar con datos de necrosis y toda la alteración y fisiopatología que se desarrolla en la quemadura. A grandes rasgos, la fisiopatología nos dice que hay desnaturalización de proteínas con pérdida de la integridad endotelial, liberación de citocinas que se va a desencadenar en una respuesta inflamatoria sistémica y que vamos a tener adelante pues muchas más alteraciones. Entonces, realmente la fisiopatología de la quemadura es muy bonita, pero tendríamos que hablar sobre o sea, sobre otro tema extenso. ¿Y qué es lo que sí debo de saber y qué debo de sí o sí hacer? Entonces, si me llega mi paciente quemado, pues obviamente conservar la calma ante todo. Y si yo no tengo noción en el cuidado del paciente o si la verdad es que tengo muchas dudas, pues también es válido y es totalmente correcto pedir ayuda a alguien que sí sepa hacer o sí sepa o tenga más experiencia atendiendo a estos pacientes. ¿Qué sí debo de hacer? Determinar la profundidad de la quemadura. Es decir, yo debo determinar si es una quemadura superficial, si es una quemadura o que es de segundo grado, por así decirlo. ¿Qué extensión de la quemadura? Porque con base a la extensión voy a dar mis líquidos o dar el tratamiento de esos líquidos
conocer los criterios de ingreso y conocer los criterios de referencia a una unidad especializada de quemados. Entonces, dentro de la valoración de la quemadura vamos a tener varios grados, que nosotros generalmente tenemos eso a conocerlos por grados, pero también está la clasificación, por ejemplo, superficial. La superficial, la quemadura superficial solo va a abarcar la epidermis, o sea, solo va a tener estas alteraciones. La quemadura que más conocemos que es esta, es la quemadura solar, perdón. Es decir, que me requemo, que me voy a la playa o que me expongo al sol y obtengo esta quemadura, va a ser de primer grado, superficial, y esta se caracteriza porque va a ser dolorosa, pero no va a haber formación de flictenas. Entonces, cuando ya nos pasamos a las quemaduras de profundidad parcial o intermedia, vamos a tener que hay unas que van a abarcar dermis, epidermis y dermis, y esta que es profundidad parcial y esta es profundidad intermedia, que es conocida o que las referimos como quemadura de segundo grado superficial y segundo grado profundo. Vamos a tener que son dolorosas, pero para diferenciarlas de las quemaduras de primer grado, estas van a tener ya la formación de flictenas. Van a ser o se le conocen como húmedas, sobre todo por la aparición de esas flictenas, y entre mayor profundidad tengan, va a tener mayor riesgo de infección, mayor riesgo de formación de escara, y acá vamos a ya requerir la valoración por cirugía plástica. La profundidad total o de tercer grado es una que se le conoce como seca, o sea, aquí ya va a estar mucho más, digámoslo así, profunda. Vamos a tener insensibilidad al tacto y vamos a observar áreas de escaras. Y la de cuarto grado, pues obviamente ya va a abarcar músculo e incluso hueso. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer las quemaduras? Esta, por ejemplo, es una quemadura superficial. Si se acuerdan, es esta. Y es las quemaduras solares. Esta es una quemadura, aquí ya es una quemadura que se hizo la curación, pero esta quemadura ya tenía la formación de flictenas, entonces esa es una de profundidad parcial o de segundo grado superficial. Este es otro pequeñito, entonces si ustedes ven aquí las quemadas, a diferencia de esta, vean, el colorcito, este se ve rosadito y todo, pero vean, aquí tenemos unas quemaduras que van a ser ya quemaduras de una profundidad intermedia. Ya se ven incluso, o sea, no se ven rosaditos, así como este color bonito, sino ya se ven de otra coloración. Y esta es una escara de fibrina, pero esta parte que nosotros vemos blanca como tal, esta y esta parte de acá y esta no tanto porque esta es más como una fibrina, pero vean esta diferencia. O acá, por ejemplo, esta es una quemadura, ya que nos dice que es una quemadura de tercer grado o una profundidad total. Y esta quemadura pues está ya abarcando, está teniendo más necrosis y está abarcando hasta músculo, por lo tanto es una quemadura de cuarto grado. Entonces vean la diferencia desde la de primer grado, segundo grado superficial o profundidad parcial, profundidad intermedia, profundidad total y cuarto grado. Ahora vamos a valorar el porcentaje de nuestro paciente. ¿Cómo voy a valorar o saber valorar el porcentaje? En pediatría nosotros vamos a ocupar la escala de London-Browder. Esta escala, en pacientes pediátricos, la escala de los 9 no nos van a servir. No nos van a servir porque los niños van a ir creciendo. Entonces, nos puede servir, por ejemplo, en el adulto, pero en los niños no. Porque si ustedes observan, la cabeza va a ir adquiriendo, o no, más bien va a tener cada vez menos superficie corporal, va a ir disminuyendo conforme avanza o conforme va creciendo, a diferencia de los muslos y las piernas. Estos van a ir aumentando el porcentaje. Entonces nosotros necesitamos determinarlo con esta escala, saber en qué edad está teniendo mi paciente e irle determinando con base en esto la superficie corporal.
Lo otro que podemos utilizar es la mano del paciente. Desde la manita que es desde aquí del dedo medio hasta la parte donde termina, o sea, toda la manita, eso corresponde a un por ciento. Pero es la manita del paciente, no es la manita del observador, no es la manita del médico, es la manita del paciente la que cuenta 1%. Y es muy importante determinar la superficie corporal de forma adecuada, ni subestimarla ni sobreestimarla, porque la correcta evaluación de la extensión y la profundidad puede ocasionar infusiones de volúmenes inadecuados. Es decir, si yo le calculo a un paciente un porcentaje de 40% y en realidad tenía 20%, pues le voy a dar mucho más cantidad de líquidos. Entonces, esta cantidad extra de líquidos puede desarrollar otras complicaciones en algo conocido como fluid creep o sobrecarga de líquidos en el paciente quemado. Y tenemos que realizar un énfasis en la adecuada evaluación de la extensión, sobre todo en pacientes menores de 5 años, porque ellos son muy vulnerables a la pérdida de líquidos. ¿Qué ingresar a un centro de atención? ¿Qué ingresar o qué referir a un centro de atención a quemados? Bueno, vamos a ingresar quemaduras de espesor parcial de más del 10% de superficie corporal. Entonces, un paciente con una quemadura que ya tenga 15%, sí o sí se tiene que ingresar, y si en mi hospital pues no tenemos el saber cómo manejar o los recursos para manejar al paciente, pues lo tengo que referir a una unidad de quemados. Quemaduras que van a afectar zonas especiales, y las zonas especiales van a ser cara, manos, pies, el área genital, el perineo o articulaciones mayores. Y articulaciones mayores, por ejemplo, esta parte del cuello o la parte aquí del codo. En ese caso sí se tiene que referir o ingresar. Quemaduras de tercer grado de cualquier porcentaje. Quemaduras que sean eléctricas, obviamente incluyendo las lesiones por rayo. En pacientes que tengan datos de lesión por inhalación, lesiones quemaduras en pacientes que tengan alguna enfermedad previa o concomitante, paciente que también tenga datos de trauma o datos, por ejemplo, de fracturas. En aquellos pacientes en los que llegó un niño quemado, pero pues la verdad no, el hospital no tiene los recursos para atenderlo, o no tenemos el personal adecuado, por ejemplo, no hay cirujano plástico, o no hay un área de terapia intensiva y el paciente la requiere, entonces tenemos que referirlo. Y en paciente que se sospecha de maltrato. Es más, en esos pacientes, aunque tengan 2% de superficie corporal afectada, pero veo algún otro signo de maltrato, se tiene que hospitalizar. Bueno, entonces ya llega un niño quemado, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué no hacer? Lo que sí no podemos hacer es entrar en pánico, que ese pánico me lleve a que no valoro al paciente, es decir, lo veo quemado y digo, ay, no, santo por Dios, no sé atenderlo, ¿sabe qué? Váyase a otro hospital. No, la verdad, aquí no lo vamos a atender. Si no sé cómo atenderlo, el solicitar o el no solicitar ayuda, o sea, de no pedir apoyo a alguien más, y, como les decía, negar la atención médica. Entonces, ¿qué es lo que sí debo de hacer? Conservar la calma, valorar adecuadamente al paciente, ya vimos cómo es la valoración o el porcentaje para sacarlo, pedir ayuda, brindar la atención y ser muy sistemático. Si hay algo que siempre les digo que generalmente vemos en las clases, es que el ser sistemático nos va a ayudar para una valoración, aunque no sea quemado, pero para no saltarnos cosas o no olvidarnos cosas de la atención. Entonces, eh, es muy importante que lo primero que hagamos cuando llega un paciente quemado, e incluso no quemado, incluso pacientes que les lleguen a la consulta externa, que le lleguen a la consulta de urgencias, o que lo vean ya en hospitalización, siempre debemos de realizar el triángulo de valoración pediátrica. Este triángulo nos va a ayudar, y
para una valoración rápida y solo lo único que requiere son nuestros ojos. O sea, lo único que requerimos es ver al paciente. Entonces se divide en tres aspectos. En la parte A nos habla acerca del aspecto, nos traduce también en algo neurológico, es decir, cómo está el tono, está reactivo, está llorando, es consolable, cómo está el lenguaje, la mirada. En la parte B, que ahí está como R, pero la parte B de respiración nos ayuda a ver si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria, si tiene algún ruido respiratorio audible a distancia, como estridor, quejido, disfonía. Y en la parte C vamos a ver la parte de la circulación, es decir, cómo está el color de piel, cómo se ve, si tiene palidez, si está cianótico, si tiene piel marmórea o si está con alguna otra alteración. Si el paciente que... Ay, me fui hasta el final, perdónenme. Y si nuestro paciente tiene alteraciones, o sea, si por ejemplo tiene las tres alteraciones en cada uno, es decir, mi paciente viene quemado, llega ahí al servicio de urgencias y lo veo que está, por ejemplo, en llanto, pero no es consolable, veo que tiene agitación o tiene estridor y además se ve pálido, los tres aspectos están mal. Ese paciente requiere hospitalización e incluso si los tres aspectos están mal, requiere incluso pasarlo a choque. Si mi paciente está uno mal y los dos están bien, pues entonces mi paciente puede ser atendido en la parte de la consulta externa. Cuando tenemos ya esa valoración y hacemos un apartado que vemos una quemadura de primer grado que nos puede tocar mucho en la consulta externa de pediatría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para empezar, se le recomienda a los papás que se tome un baño, le den al bebé un baño de agua fresca y colocar compresas de agua fría, me refiero a temperatura ambiente, o sea, no congelado ni nada, o sea, temperatura ambiente. Y aplicar sobre la quemadura, vamos a aplicar un gel o crema y de preferencia que este gel o crema contenga ingredientes como el aloe vera. Y debe ser procesado porque no, o sea, no es tan recomendable colocarle la pasta ahí del aloe vera de la sábila que recién cortamos. Podemos refrigerar este gel, ojo, es refrigerarlo, no congelarlo, previo a administrarlo para que tenga una temperatura un poco menor y se la podamos administrar. Hay que darle sí o sí analgésicos como paracetamol o ibuprofeno y ese es con horario. Recuerden que las quemaduras superficiales van a ser dolorosas y sobre todo mantener al paciente hidratado, o sea que esté tomando líquidos. Lo que no está recomendado, que no debo de hacer, es ponerle hielo. No podemos hacer eso porque podemos alterar o profundizar, digámoslo así, la quemadura. Ponerle ungüentos como huevo, bueno, yema de huevo, pasta dental, mostaza. Y obviamente dejar al paciente sin un tratamiento para el dolor. Y en quemaduras de segundo grado menores, ¿qué es lo que sí debo de hacer? Bueno, obviamente como parte de, si el paciente ya se quemó, pues hay que eh, decirle a los papás, sobre todo es que si se quema un niño hay que retirar la ropa, sobre todo por ejemplo si se quema con agua caliente, que estaba vestido y se cae, bueno, hay que retirar esa ropa y nosotros en la consulta, pues sí debemos de darle medicamentos para el dolor y si vamos a debridar esa área pequeña, porque es una quemadura pequeña, tenemos que darle una sedación y una analgesia adecuada. Hay que debridar la quemadura, colocar antibiótico tópico y enviar a la consulta externa con un médico con entrenamiento en quemados. ¿Y qué es lo que no debo de hacer ante quemaduras menores de segundo grado? Enviar a casa sin valorar la profundidad. Puede que yo nada más vea este pedacito que aquí se quemó en la mano, tiene menos de 10%, entonces que se vaya a casa. Pero si no debrido, si no veo más partes ni nada, no puedo ver bien si hay otro porcentaje de quemadura.
el no debridarla, es decir, que nada más la vea y ahí que se quede. Enviar a casa sin valoración de la extensión, no colocar antibiótico tópico. Recuerden que toda quemadura que debridamos se tiene que ir con antibiótico tópico. Recomendar el colocar ungüentos que no sean antibióticos tópicos. No enviarlo a consulta externa con atención en quemados. No dar medicamentos para el dolor. Y si voy a debridar, pues no darle sedación ni nada al paciente y tenerlo llorando ahí. Ahora vamos con las quemaduras de quemaduras de segundo grado. Estas quemaduras de segundo grado que ya requieren hospitalización, ¿qué sí debo de hacer? Pues ser sistemático. Muchas veces cuando tomamos clases ahí en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, muchas veces les damos, o bueno, hacemos como casos clínicos y es muy importante que sigamos un orden, como ya les decía. Entonces, sin bien urgencias o los que han estado en urgencias pueden ver que hay mucho caos, por ejemplo, todo el mundo se mueve. Un buen líder en urgencias, un buen médico en urgencias, debe de saber ser sistemático, porque a pesar de todo el relajo, ruido que escuchen, en urgencias deben de llevar un orden para evitar saltarse alguna cuestión del paciente. Si mi paciente está inestable, si mi paciente con quemaduras de segundo grado ya con un porcentaje mayor o extenso está inestable, pues lo primero que debo hacer o lo que sí debo hacer es estabilizarlo. Iniciar esquema de restitución de líquidos inmediata. Si no tengo el porcentaje completo, hay que iniciar un esquema basado en el ABLS y no retrasar la restitución hídrica. Hay que brindar aporte, de oxígeno. Es muy importante el manejo del dolor, la valoración por cirugía plástica y la alimentación enteral temprana. Entonces, ya hicimos el triángulo de valoración inicial, ahora nos vamos con el abordaje. Ya determinamos que ese paciente sí requiere una hospitalización y que no lo puedo ver solo por la consulta externa. Entonces ya me paso a realizar mi valoración primaria o el abordaje primario. Y obviamente nos vamos a ir por apartados. Entonces en la A vamos a ver mi vía aérea y vamos a ver si esta es permeable, si es sostenible o no sostenible. Y en dado caso de que tenga algún tipo de obstrucción o no sea permeable, pues hay que aspirarlo. Esto sobre todo es en quemaduras de vía aérea, en el que el paciente pues puede llegar, por ejemplo, con estridor o con bastantes secreciones por la producción de moco. Entonces, sí, mi paciente o veo que ese paciente tiene alteraciones en la vía aérea, tengo que en ese momento actuar ahí y revalorar, o sea, darle un, digamos así, tratamiento, ver cómo evoluciona y revalorar e iniciar nuevamente. En la parte B nos vamos a ir a los movimientos respiratorios, cómo se ausculta, y de signos vitales, cómo está la saturación, la frecuencia respiratoria. Y en pacientes con quemaduras extensas mayores del 20%, van a requerir un dispositivo de oxígeno porque dentro de la fisiopatología de quemadura, pues estos pacientes van a tener aumentos en las demandas. Entonces debemos de ponerle un dispositivo. Aquí hago hincapié en que el dispositivo de oxígeno no es porque tenga neumonía, no es porque tenga alguna alteración respiratoria, sino más bien es por la parte de la fisiopatología de la quemadura. En la parte C nos vamos a ir a valorar la frecuencia cardíaca, los pulsos, el llenado capilar, la tensión arterial, el color de piel y vamos a canalizar una vía periférica. De preferencia, lo más recomendable, sobre todo en quemaduras extensas, es que sean 2 vías periféricas y vamos a iniciar la restitución. Dentro de la restitución, este esquema es del ABLS. Recuerden que en este momento mi paciente, o sea, todavía no estoy haciendo el aseo o la debridación y obviamente no tengo un porcentaje exacto de la quemadura. E incluso, aunque a varios nos hayan enseñado así, la balneoterapia o el aseo no es el tratamiento inicial del paciente quemado. Entonces,
A lo mejor todavía no tengo un porcentaje estimado. Observo que es una quemadura extensa, pero no tengo un porcentaje bien definido. Sin embargo, no por eso voy a retrasar, perdón, la restitución hídrica. Y en menores de 5 años voy a dar o voy a indicar una administración de 125 mililitros de solución Harman o cloruro de sodio, para que se esté pasando. Ya saben, lo de que lo canalizan y doctora, ¿con qué mantenemos esa vía? Bueno, entonces vamos a dar este esquema de 6 a 13 años, 250 mililitros por hora, mayor de 14 años, 500 mililitros por hora. Y en este momento también en la parte de circulación voy a valorar si tiene datos de síndrome compartimental. Es decir, si mi paciente presenta quemaduras circulares, voy a valorar en ese momento, por ejemplo, si es en la mano, cómo están mis pulsos, cómo está el llenado capilar, la temperatura de esa extremidad, cómo se siente. ¿De acuerdo? Y en dado caso de que tenga datos de síndrome compartimental, en ese momento pues tengo que llamar a los doctores de cirugía para que puedan realizar una dermofaciotomía. En cuanto al abordaje primario, continuamos con la parte D, en donde vamos a hacer la valoración ABDI, es decir, si mi paciente está alerta o si responde solo a estímulos verbales, solo a estímulos dolorosos o está inconsciente. La glucosa capilar y en esta parte tenemos que darle el manejo del dolor. Entonces, mi paciente pues obviamente puede estar en un llanto porque pues se quemó, es doloroso. Entonces, aquí ya puedo darle tratamiento con paracetamol o algún otro medicamento, por ejemplo, con morfina, buprenorfina. Y en dado caso de que no tenga aún una vía, que lo ideal es tenerlo. Ah, por cierto, acá sí no puedo tener vía, o sea, si el paciente está quemado extenso y no puedo obtener una vía, y ya voy en mi segundo intento, tengo que poner una osteoclisis. Entonces, la quemadura no contraindica la colocación de osteoclisis. Entonces, no me voy a esperar a que traigan el catéter, a que traigan el material, a que vamos a sedarlo. No podemos sedarlo porque no tenemos vía. Nada. Colocamos una osteoclisis y ahí empezamos el tratamiento. Recuerden que un catéter venoso central en sí no es una urgencia. Entonces, si por X o Y motivo todavía no coloco la osteoclisis, o me están trayendo el material pero tiene mucho dolor, puedo darle dosis a nivel intramuscular, por ejemplo. Pero sí tengo que tener ya el tratamiento para el dolor. Y en la parte E vamos a la exposición total, al retiro de la ropa, la valoración de la quemadura, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos terminado la valoración primaria y hayamos corregido las alteraciones y revalorado nuevamente, pues nos vamos a la valoración secundaria. Y dentro de la valoración secundaria, pues estamos con la historia clínica. Aquí ya podemos utilizar sample, la evaluación desde cabeza hasta pies, determinar el porcentaje ya total de la quemadura. Y ya en mi valoración secundaria, ya puedo hacer por ejemplo, cuando rotaron en Tacubaya, pues ya podemos hacer la balneoterapia o que pase a quirófano para que se le haga su aseo quirúrgico y determinar ya de forma adecuada el porcentaje total de la quemadura. Con el porcentaje total de la quemadura ya vamos a hacer nuestro esquema de restitución de líquidos, pero no, o sea, lo que voy es que todo esto va en la valoración secundaria, no va en la primaria. Si mi paciente está quemado y está inestable, primero tengo que estabilizarlo y después hacerle todo esta balneoterapia. La monitorización del estado hemodinámico, vigilar uresis, el manejo del dolor, inicio de vía enteral temprana, el tratamiento local de la quemadura y vean, hasta este momento va a laboratorios y estudios de imagen. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando llega un paciente quemado, en verdad es muy valioso e indispensable la colocación de la vía. Y muchas veces esta vía se pierde porque mandamos a, no sé, a los internos o residentes de, ya lo va a canalizar, corre, corre, ve, tómale los laboratorios ahí aprovechando. Entonces, en ese aprovechando, se pierde la vía, e imagínense, o sea, tienen que buscar otra vez otra vía o pensar en otras cuestiones como la osteocrisis. Y realmente en ese instante de la valoración inicial, no nos importa en ese momento laboratorios. ¿Por qué? Porque pues
Por ejemplo, nos sale con leucocitosis, pues no significa que le voy a dar antibiótico. Entonces, los laboratorios de estudios de imagen ya son parte de la evaluación secundaria. Y ahora nos vamos con esquemas de restitución de líquidos. Bueno, ya determiné el porcentaje, ya lo hice por medio de la escala de Log-Brauder, entonces vamos a ver qué esquemas. Hay múltiples esquemas de restitución de líquidos. ¿Cuál voy a darle? El que yo sepa manejar. O sea, si yo sé manejar Parkland, yo voy a darle el tratamiento con Parkland. Si yo no sé Parkland, pero sé Galveston, yo le voy a dar Galveston. Si no sé Galveston, pero por ejemplo sé la fórmula de Brook, entonces le voy a dar la fórmula de Brook. Entonces es la fórmula con la cual yo esté más familiarizada y sepa manejar. En el caso del cálculo o el esquema de Parkland, nosotros vamos a utilizar Parkland modificado. Si ustedes leen el ABLS, esto lo toman conforme a la edad. Entonces, en el caso de nosotros lo vamos a tomar conforme al peso. Parkland modificado se dice así porque lo modifican conforme a la edad o conforme al peso. Recuerden que antes era 4 mililitros por kilo de superficie corporal total quemada. Y ahorita, bueno, en el modificado, perdón, a aquellos pacientes menores de 30 kilos le voy a dar 3 mililitros por kilo de superficie corporal total quemada. En mayores de 30, 2 mililitros. Entonces, todo esto le tengo que agregar aparte los basales calculados por Holiday Cigar o los requerimientos que tiene basales. Entonces, por ejemplo, si mi paciente de 10 kilos se quemó el 30%, entonces va a ser 30 por 3, 30 por 3, por 10, perdón, 30 por 10 por 30. Ay, perdón, ya me confundí. 3 por 10 por 30. Eso quiere decir que eso le tengo que agregar a 1000 mililitros de los que son sus basales. Espero haberme explicado aquí. Entonces, lo que salga en concreto de esos líquidos, la mitad la voy a pasar en 8 horas y la otra mitad la voy a pasar en las siguientes 16 horas. Y en el cálculo del esquema de Galveston, tenemos que las primeras 24 horas son 5000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, que va a ser el cálculo del déficit, más 2000 mililitros por metro cuadrado de la superficie corporal total. Y esto se le conocen como a los líquidos de mantenimiento. Y las siguientes 24 horas vamos a dar 3700 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 1500 por metro cuadrado de mantenimiento. Una vez que nosotros iniciamos esto o la atención en el paciente quemado, pues ya sabemos que debemos de tener una monitorización continua. Entonces, debemos de estar sobre todo en el paciente extenso, que sea toma de signos vitales, la tensión arterial, realmente no es 2 veces por turno. Si es un paciente quemado extenso, sí o sí, debemos de ponerle un monitoreo continuo. Debemos colocarle una sonda urinaria, sobre todo en mi paciente con quemaduras extensas, porque debo de estar revisando hora con hora cuánto está orinando, porque la uresis es la mejor forma de evaluación para saber que el estado de perfusión de mi paciente quemado está adecuado. Entonces, si estamos en la madrugada y lo que voy a estar vigilándole a mi paciente es la uresis, porque la verdad es que todo lo demás está bien, pero sí voy a vigilar la uresis, me puedo ir a dormir 59 minutos, pero a la hora yo ya estoy viendo cuánto orinó. O sea, no podemos, aquí lo que no debemos hacer es que voy a cerrar mi balance hídrico de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Eso es incorrecto. Digo, mi uresis. Entonces, esto es por hora con hora, porque dependiendo de mi uresis, yo voy a disminuir la cantidad de los líquidos que están pasando. Y esto se debe hacer porque debemos evitar la sobrecarga hídrica. Entonces, el gasto urinario, para saber que está funcionando mi esquema de restitución, es que se debe de mantener entre 1 a 1.5.
Si mi uresis de ese paciente de 10 años, de 10 kilos, perdón, en la primera hora me orinó 10 mililitros, pues le dejo el goteo que estaba teniendo. En mi segunda hora me orinó 50 mililitros, quiere decir que ya le queda 5 mililitros por kilo. Entonces le reduzco del 10 al 20% del goteo actual. Es decir, si estaba pasando a 100 mililitros por hora, pues le voy a reducir 10 mililitros y ahora va a pasar a 90 mililitros por hora. Si me vuelve a orinar 50 mililitros, le bajo al goteo que tengo actualmente, que son 90 mililitros, le tengo que bajar el 10% y lo bajo a 81 mililitros. Le quito 9 mililitros. ¿Qué pasa si por el lado contrario mi paciente está orinando menos de 0.5 mililitros por hora? Tengo que hacer el aumento del 20%. En el caso contrario, si yo lo tenía pasando a 100 mililitros por hora, pues lo voy a aumentar a 120. Si sigue orinando de esta manera, o sea, muy baja la uresis, puedo aumentar otro 20% del goteo actual, o sea, el 20% de 120. Si a pesar de ello sigue disminuyendo, puedo aumentarle otra vez, pero ya debo de estar vigilando o determinar por qué no está orinando. Está chocado, la superficie corporal total que yo evalué no es la correcta y a lo mejor es mucho más. La sonda no está bien colocada, está tapada, pero lo que sí debo de evitar hacer es administrar diurético, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología de la quemadura va a haber una disminución en la precarga por toda esta alteración que tenemos de el líquido intravascular al extracelular. Entonces, si yo le pongo diurético o furosemide, obviamente lo poco de líquidos que ya teníamos a nivel intravascular, pues se va a ir por la orina. Entonces vamos a tener a mi paciente deshidratado y muy probablemente sea la hipovolemia o choque hipovolémico. Y lo que sí debo de hacer es valorar el uso de la albúmina. Entonces, dentro del uso de la albúmina nos vamos a ir a puntos específicos, por ejemplo, del atención a nivel de la hemodinamia. Entonces, resulta que hicieron un estudio de por qué los pacientes quemados, sobre todo más bien en adultos, se estaban muriendo. Entonces, ¿por qué se están muriendo si se supone que nosotros lo estamos tratando con líquidos? O sea, no deberían de morirse. Entonces, hicieron un estudio en un centro de quemados y lo que encontraron es que a estos pacientes, a pesar de que iniciaban con un Parkland en 4, como no orinaban, pues vámonos, le vamos a seguir aumentando. Y llegaban hasta 12 mililitros por kilo de superficie corporal total quemada. O sea, llegaban hasta 3 veces más de lo que se había iniciado. Entonces, estos pacientes desarrollaban algo llamado fluid creep, que es, como les decía, la sobrecarga hídrica, y este fluid creep nos daba demasiadas comorbilidades. Uno de ellos es el síndrome compartimental, es decir, a lo mejor mi paciente llegó con la quemadura circular en la manita, pero no tiene datos de síndrome compartimental. Sin embargo, le eché un chorro de líquidos y ahora pues ya está toda edematizada, ya está toda mal, ahora sí ya no tiene pulsos, ya está muy fría, pues obviamente tiene ya datos del compartimental, entonces tienen que hacerle dermofasciotomía que nos puede llevar a datos, pues a infección, porque tenemos que abrir esa piel y todo. Entonces, aumentaba también el síndrome compartimental abdominal y desgraciadamente cuando hay un niño quemado con síndrome compartimental abdominal, pues no le podemos hacer dermofasciotomías en el abdomen, entonces tenemos que dar otras estrategias de tratamiento. Aumentábamos el edema de las vías aéreas y con ello, si el paciente estaba intubado, pues aumentábamos la prolongación de la ventilación mecánica. Nos llevaba a falla cardíaca, falla pulmonar. En este lado, por ejemplo, datos de edema intestinal y el edema intestinal nos llevaba o nos puede llevar a oliguria y a datos de hipertensión arterial, compresión de la vena mesentérica e incluso datos de traslocación bacteriana que nos puede llevar a sepsis y con ello choque séptico y muerte en el paciente quemado. Entonces, ¿qué es lo que no hacer
en cuanto a la hemodinamia, no dar reanimación inicial inmediata, retrasarla. Es decir, ¿saben qué? Llega paciente quemado y órale a la balneoterapia primero. Entonces, en lo que hago la balneoterapia, le pasamos los medicamentos, los canalizamos, traemos todas las cosas para la balneo, le calculamos, determinamos el porcentaje y después de ahí me voy a ver cuánto le queda en el Parkland, después de ahí lo escribo y después de ahí que lo prepare, pues ya perdimos un montón de tiempo. Entonces, por eso se le da el esquema del ABLS. Es, como decía, esperar hasta tener el tratamiento, la superficie corporal total quemada. La balneoterapia no es el tratamiento inicial, no canalizar al paciente o no colocar osteoclisis, esperar hasta tener un catéter venoso, recuerden, central, esto no es una urgencia, no estabilizar a mi paciente, no cuantificar de forma adecuada los líquidos y obviamente no colocarle la sonda urinaria, no monitorizarlos y en lugar de que tengamos una vena, pues decirle ahora al internito, vete por los laboratorios. Y aquí en este caso, para disminuir el free trip, una de las cosas que se han hecho es la utilización de la albúmina. Antes, mucho antes nos decían que la albúmina la teníamos que utilizar a las 24 horas post quemadura. Entonces se han hecho ya estudios y metaanálisis y se puede utilizar albúmina a partir de las 8 horas post quemadura en pacientes que tengan quemaduras extensas para disminuir todo el free creep. Hay que darle manejo del dolor en este punto específico. Lo recomendado para un paciente quemado siempre va a ser un AINE o paracetamol, que no es estrictamente un AINE, más un tratamiento con un opioide. El opioide recomendado pues es morfina. Si no tenemos morfina, pues podemos dar tratamiento con buprenorfina, buprenorfina en infusión, por ejemplo. También podemos dar tratamiento con fentanil, con todo esto, pero siempre deben de ir en conjunto y con horario. O sea, no podemos dejarle paracetamol por razón necesaria, porque obviamente pues le va a doler. Entonces hay que disminuir o evitar el dolor. Recuerden que el dolor va a liberar catecolaminas y en un paciente quemado de por sí ya tenemos toda esta liberación de estas, entonces pues no debemos aumentarla. La ketamina que antes había en México, ahorita no hay. El uso de dexmedetomidina en infusión, propofol y en pacientes con datos de dolor neuropático, darle tratamiento con gabapentina y pregabalina. Entonces, a nivel neurológico, pues lo más importante, por favor, manejo del dolor. Sobre todo también si vamos a hacer procedimientos, por favor, que estos no sufran, no, o sea, de por sí ya les duele la quemadura y hacerles procedimientos sin tener la analgesia adecuada es inhumano. Y hay otras medidas no farmacológicas que le dan. Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas, por ejemplo, está, por ejemplo, en países europeos, Estados Unidos, el uso de la realidad virtual o que estén jugando un videojuego mientras se les está haciendo algún procedimiento. Y esto se ha visto que disminuye la ansiedad asociada a los procedimientos. Entonces, muchas veces los niños desarrollan esta ansiedad de que ya saben que los van a hacer algún procedimiento, quitarle algún apósito, hacerle alguna balneoterapia, pues empiezan con taquicardia, se empiezan a poner ansiosos, le das un medicamento para analgesia y no le funciona, obviamente, por el estado en el que está. Entonces, el uso de canciones, musicoterapia, videojuegos y todo eso disminuye esos episodios de ansiedad. Y en cuanto al manejo del dolor, ¿qué no hacer? Mantener al paciente con dolor es inhumano. No tener o no valorar a mi paciente mediante escalas del dolor. Hay bastantes escalas, hay que hacer estas valoraciones. Y los pacientes quemados desarrollan algo llamado hiperalgesia, es decir, un estímulo doloroso que sería, digámoslo así, valorado como un estímulo doloroso pequeño, en ellos es un estímulo doloroso muy alto y desarrollan alodinia, es decir, un estímulo no doloroso les causa dolor. Entonces, muchas veces los pacientes refieren dolor y luego nosotros, no sé, por algún X o Y motivo no les creemos, entonces eso también es inhumano, tenemos que valorar ese dolor. Realizar procedimientos sin analgesia ni sedación adecuada e infravalorar obviamente el tratamiento psicológico. Y el manejo local de la quemadura
Cualquier quemadura que yo debride y que le haga balneoterapia, sí o sí lo debo de cubrir con un antibiótico tópico. El más recomendado, sulfadiacina de plata. Ya no puedo dejarlo, o sea, no está recomendado que solamente le ponga vaselina o gasas vaselinadas. ¿Por qué? Porque el antibiótico tópico lo que va a hacer es reducción de esa incidencia o bueno, de infecciones de la quemadura. Entonces, lo más recomendable es sulfadiacina de plata. Si tenemos apósitos, si mi paciente valoro que es candidato para colocación, de preferencia que tengan plata. Y en cuanto a mi balneoterapia, lo recomendable es que esté descubriendo a mi paciente cada 72 horas para valorar cómo va evolucionando esa quemadura. Está recomendado también el uso de colocación de vacuna antitetánica y lo que no debo de hacer es darle tratamiento antibiótico de inicio, ¿de acuerdo? No porque esté quemado significa que ya le voy a poner mero banco, por ejemplo. Manejo local de la quemadura, ¿qué es lo que voy a hacer cuando mi paciente ya le voy a dar esta balneoterapia? Bueno, pues le voy a cuidar la vía aérea, le voy a dar una buena sedación, una buena analgesia. De forma estéril voy a retirar las frictenas, de forma mecánica también puede ser con agua y jabón. De hecho, en las recomendaciones el agua mencionan ahí que puede ser corriente y pues obviamente con este jaboncito, con el jabón quirúrgico. Valoro mis datos de síndrome compartimental, lo cubro con antibiótico tópico y en dado caso de que tenga apósitos, pues lo puedo cubrir con apósitos especiales. ¿Qué no hacer? Cubrir, o sea, que no lo cubra con antibiótico tópico, que le deje ahí una gasa vaselinada o una gasa húmeda. Eso no lo puedo hacer. Sí o sí, tengo que darle antibiótico tópico. De realizar la debridación desconociendo la técnica, no quitar o retirar las frictenas y darle el tratamiento antibiótico inicial. Puntos específicos a nivel respiratorio, sobre todo en quemadura o lesión por inhalación, es que si un paciente estuvo en un cuarto cerrado, estuvo inhalando humo, lo más probable es que ese paciente desarrolle una lesión por inhalación. ¿Qué es lo que debo evitar? Es no proporcionar oxígeno. Dar o guiarme solo con la saturación de oxígeno. Recuerden que si inhaló o tiene una intoxicación por dióxido de carbono, el dióxido de carbono es 200 veces más afín que el oxígeno. Y en la saturación, en mi saturómetro, en el oxímetro, aunque este esté saturando al 100%, no significa que tenga una adecuada cantidad de oxígeno adherido a la hemoglobina. Entonces debo de tomarle gasometría. Si no lo tomo, también, o sea, eso no debo de hacer. Si mi paciente tiene datos de dificultad respiratoria, tampoco lo que no debo hacer es retrasar la intubación. Si tiene estridor en un paciente con datos de lesión por vía aérea, ¿qué no hacer? Darle un bolito de Dexa y nebulizarlo. No, no está recomendado porque va a retrasar mi intubación y puede haber más edema de vía aérea y después no lo voy a poder intubar. Y dentro de las recomendaciones en pacientes que tengan lesión por vía aérea y estén pacientes intubados, pues se recomiendan nebulizaciones con N-acetilcisteína y heparina nebulizada. Y en cuanto a la alimentación, puntos específicos es que el inicio de la alimentación en un paciente quemado o en un paciente quemado extenso de acuerdo al consenso que tenemos de la alimentación en paciente quemado, se debe de iniciar lo más recomendable antes de las 12 horas. Estos estudios que pongo aquí es porque se hicieron valoraciones y aquí incluso iniciaron la alimentación hasta 3 horas posteriores a la quemadura. Entonces, entre más temprano iniciemos la alimentación, mejor le va a ir a nuestro paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué requerimientos debo de tener? Debo ser muy específica. Los hidratos de carbono de 7 miligramos kilo hora, proteínas de 2.5 a 4, lípidos de 1 a 1.5 y darle micronutrientes, vitaminas y oligoelementos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Retrasar la alimentación. Entonces, a lo mejor mi paciente está quemado por la boca, pero aparte tiene una quemadura extensa. No me voy a esperar hasta que mi paciente quiera comer. Debo de darle o colocarle sonda
de alimentación y empezarle la alimentación lo más pronto posible. Entonces, no alimentar a mi paciente de manera temprana, eso no lo debo de hacer. No darle los requerimientos adecuados ni los componentes, horas prolongadas de ayuno o no colocar sonda de alimentación. Y bueno, en cuanto a cirugía plástica, pues hay que pedirle la valoración de la quemadura, si ellos ya van a valorar si requieren un ácido quirúrgico, debridación, excisión o si ya va para alguna toma y aplicación de injerto. ¿Dudas o preguntas? No, ninguna. Bueno, de todas maneras, aquí les dejo el correo de la unidad de quemados ahí en el Hospital Pediátrico de Tacubaya. Si tienen dudas o preguntas o para referir a algún paciente, nos pueden enviar correo a la coordinación quemastacubaya@gmail.com o me pueden contactar. Este es mi número de celular, me pueden enviar mensajito y este me pueden tener o ahí decirme sus dudas o queremos trasladar a un paciente, lo que ustedes gusten. Doctora, muchas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. También si alguien de la sala tiene alguna duda, puede irlas escribiendo en el chat o activar sus micrófonos. Una de las preguntas que tenemos, doctora, es en quemadura de primer grado, en primer nivel de atención, ¿qué se le puede poner de anestésico para manipular el área lesionada? Ocasionalmente viene sucia la quemadura, ¿con qué le puedo hacer el lavado? Para analgesia sí les va a doler mucho, o sea, si viene, porque muchas veces se requeman, ¿verdad? O sea, tienen quemaduras y todo, y les pueden dar tratamiento si es de primer nivel, pues van a tener paracetamol, ibuprofeno, o sea, le pueden dar esos dos en ese momento y hacerle el lavadito. No les va a doler tanto como una quemadura de espesor parcial, pero con los dos antiinflamatorios pues les va a funcionar. Si tienen ketorolaco intramuscular, le pueden poner también una dosis y hacerle la limpieza y lo pueden hacer con agua corriente y jabón. Gracias, doctora. Hay otra duda también, nos ponen respecto al uso de la albúmina, ¿en qué dosis se recomienda utilizarla cuando se indica su uso? No hay un consenso o algo así acerca de cuánto es la dosis. Hay varias escuelas, puede ser hay unas escuelas que lo utilizan como de 1 gramo o de 2 gramos kilo día. En el caso de nosotros, ahí en la unidad de quemados, lo utilizamos en porcentajes. Utilizamos un porcentaje, por ejemplo, de 5%, de 3%. Eh, esa albúmina debe de ir obviamente en las soluciones, en los requerimientos que le estamos dando al paciente. Y pues tenemos que tener una clase para determinar la albúmina, pero si ustedes saben sacar las concentraciones o albúmina al 5%, le pueden dar albúmina al 5%. Gracias, doctora. Tenemos otra duda, dice, ¿es correcto debridar las flictenas con una aguja estéril? Cuando hacen esto, generalmente se refieren como a picarlas así y que vaya drenando toda. No es la manera correcta, lo ideal es retirarla con una fricción. O sea, por ejemplo, aquí tengo mi flictenota con un debridamiento mecánico, retirarla absolutamente toda. Gracias, doctora. Y nos ponen la restitución de líquidos inicial antes de tener el porcentaje de superficie corporal total quemada, ¿se suma al esquema de restricción de restitución que hayamos elegido? No, no lo sumas, ese es inicial. O sea, lo ideal es que no te tardes más de 1 hora, pero si te vas a tardar mucho. Ese esquema se le conoce incluso como prehospitalario, en el que llegan los paramédicos al lugar donde se quemaron, lo canalizan, en un mundo ideal lo canalizan y le inician el esquema de restitución en lo que llega al hospital. Y en el hospital puede continuar hasta que tengamos la superficie corporal total adecuada. Pero muchas veces pues nos sucede eso, los traen sin canalizar y todo, entonces en lo que hacemos todo y valoramos, podemos iniciar la restitución, no le restamos ni la sumamos al parcla.
Gracias. Y surgió otra duda, dice, en quemaduras de segundo grado, con la presencia de flictenas íntegras, ¿es conveniente dejarlas hasta que solas se sequen, ya que el líquido es estéril? Sí, la verdad es que hay como algunas escuelas apoyan eso de dejarlas estéril. Si no hay, no te da problemas y lo vas a seguir valorando, eso es muy importante. Si tú vas a seguir tú vas a seguir el tratamiento o la evolución de esa quemadura, pues sí la podrías dejar ahí. Si no, si sabes que ese paciente se va a ir a otro hospital o no tiene buen aseo y todo, o no va a tener buen cuidado, mejor debrídala. Nos preguntan si es recomendable utilizar alguna pasta o hidrocoloide para hacer las limpiezas. Eh, em, Como por ejemplo, no dice. El hidrocoloide puede funcionar, pero el hidrocoloide debe tener ciertas características para aplicarlo. Si es en apósito, también debe tener ciertas características para aplicarlo en la quemadura. ¿Qué es lo que puedes aplicar de inicio? Sulfadiazina de plata. Y si no tienes, hay otro, por ejemplo, que es Furacin, que es la marca comercial. Puedes aplicarla, porque la sulfadicina de plata también la venden en las farmacias, pero si no tienen, pues le puedes aplicar este nitrofural o furacil, y con eso es más que suficiente, pero sí o sí debe de tener un antibiótico tópico. Si nada más lo cubres con el hidrocoloide por las características de no es recomendable para la quemadura en su tratamiento inicial, quizás para posterior, pero no en la quemadura inicial. Gracias, doctora. Y otra duda, ¿recomendaría el uso de antihistamínicos previos a que el paciente vaya a desarrollar prurito? Lo que pasa, sí podría ser como profiláctico, pero la verdad es que lo ideal es hasta que desarrolle el prurito, porque saben que cuando desarrolla el prurito es porque ya está con la formación de queratinocitos que está liberando a su vez histamina, y cuando empieza el prurito es que sabemos que ya está en etapa de epitelización. O sea, el prurito es un parteaguas. Cuando empieza es que ya va bien la quemadura. ¿Por qué? Porque ya está generando esto. Pero si le damos un antihistamínico previo, no vamos a ver ese parteaguas en donde ya podemos valorar la epitelización con el prurito. Entonces es preferible esperarse al prurito, darle el antihistamínico, que de preferencia debe de ser un antihistamínico de primera generación, y empezar con la lubricación de las áreas que están epitelizadas. Gracias. Y nos preguntan, ¿puedo usar apósito hidrocoloide con un antibiótico sobre la quemadura de segundo grado? Mm, no te va o sea, no, pongamos que le pongas sulfadiazina de plata y luego arriba le pones el hidrocoloide, no te va a hacer tanta función, este, el apósito. Entonces, el apósito hidrocoloide, bueno, si quieren, ahorita te envío, hay ¿cómo se llama? Un algoritmo, hay un algoritmo acerca de en qué momento de la quemadura puedo poner el hidrocoloide, pero encima de la sulfadiazina de plátano o del antibiótico tópico, y el algoritmo nos muestra o nos va guiando a qué apósito puedo utilizar. Si quieres, te lo mando y ya se lo puedes mandar a todos los demás. Gracias, doctora. Pero no es funcional la sulfa y luego el hidrocoloide. Perfecto. Em, Me parece que ya no hay más dudas. Y Y cualquier cosa, de todas maneras, ahí está mis datos, y cualquier cosa me pueden mandar mensajes sin ningún problema. perfecto, doctora. Pues no nos queda más que agradecer nuevamente su participación en esta sesión de actualización pediátrica. Es un verdadero gusto volver a compartir estos temas con usted y pues bueno, seguir fomentando nuestra actualización médica pediátrica. No, Les no. Ahí iba a nuevamente decir muchas gracias.
No, muchas gracias, doctora. De verdad es un gusto volver a tenerla nuevamente con nosotros y nos vemos el siguiente jueves con el siguiente tema de actualización que también nos hará favor de compartir. Claro que sí. Cualquiera estamos al pendiente. Te envío ya sea hoy o mañana el artículo. Perfecto, le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias, cuídense. Gracias.